Hoy en la mañana de hoy no estamos iniciando una serie nueva. Terminamos la serie del Libro de los Hechos la semana pasada, pero vamos a tomar unos domingos de puente, por así decirlo, y poder predicar algunos temas que consideramos vitales para la Iglesia de Cristo, y este es uno de ellos. De manera que en vez de iniciar la serie próxima, vamos a estar cubriendo un tema que yo compartí recientemente para la Coalición por el Evangelio en nuestra iglesia, en los salones de atrás, en un evento especial que se celebró precisamente para considerar la falta de compasión entre los hijos de Dios. Y una de las cosas que veíamos es que a nosotros nos faltan frecuentemente ojos para ver el dolor del otro. Nos falta en otras ocasiones, nos falta corazón para sentir el sufrimiento de ese otro. O nos falta voluntad para acudir en ayuda de aquel que está en necesidad. Y otras veces nos faltan todas esas cosas, pero nos falta entonces por esa misma cosa intencionalidad para movilizarnos antes de que el otro solicite dicha ayuda. La realidad es que hay diferentes pasajes o múltiples pasajes en la Biblia donde se habla de la compasión de una u otra manera, pero raramente tú escuchas un mensaje dedicado a la compasión. Quizás la palabra está en el texto que está tratando, quizás usamos 5 o 10 minutos para hablar de ella, pero el hecho de tomar toda una reflexión para hablar acerca de la necesidad de compasión, yo creo que raramente nosotros nos encontramos con esa realidad. Hay un texto en Miqueas 6, versículo 8, que es ampliamente conocido. Es un solo versículo, tiene 3 frases claves, y yo quiero dedicar todo el tiempo que tenemos hoy a una de esas 3 frases. Y esto es lo que el texto dice. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. Dios ha dicho, ha declarado, ha hecho manifiesto, ha revelado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo, ahora es como un resumen, ¿verdad? Solo practicar la justicia, amar la misericordia, esa es mi frase para el texto de hoy, y andar humildemente con tu Dios. Es como que Miqueas 6:8 hace un resumen de cómo Dios espera que tú y yo caminemos si somos verdaderamente hijos de Dios. Practicar la justicia tiene que ver con la necesidad de que aquellos que nos identificamos con Él podamos estar pendientes, si tú quieres, de la necesidad del otro y de las necesidades incluso en nuestra sociedad, y que nosotros tengamos una motivación para ir y llenar dicha necesidad. Amar la misericordia tiene que ver justamente con ese sentido de mostrar compasión, no solamente ir y llenar una responsabilidad, sino que sentir una cierta tristeza por aquel que está necesitado. Y andar humildemente con tu Dios tiene que ver básicamente con caminar en comunión con Dios de una manera que tú recuerdas continuamente la necesidad que tú tienes de gracia. De manera que Miqueas nos da como ese resumen al que yo me refería de cómo Dios piensa que alguien que ha sido tocado por el Evangelio, no simplemente que escuchó el Evangelio, no simplemente que hizo una profesión de fe, sino alguien que fue transformado por el Evangelio, cómo él debiera caminar día a día. Y la razón por la que Dios menciona esto en Miqueas es en el contexto, como lo vamos a ver prontamente, del ofrecimiento de sacrificios. Sería para nosotros en el contexto de venir a la iglesia, en el contexto de ir a un estudio bíblico, de estar aquí en la reunión de oración. Y lo que Dios está diciendo es que nada que yo pueda hacer
si no tiene como un componente de eso que yo también hago, estas tres cosas que estoy hablando, es como una hipocresía, es como decir que soy una cosa, pero no me comporto como tal. Y los tres versículos anteriores, Miqueas 5, 6, 7, me ayudan a entender un poco ese contexto. Escuche. Esto es el profeta como hablando a nombre de la nación, a nombre del creyente en el Antiguo Testamento. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? ¿De qué manera voy delante de Dios y me postro y le pido, intercedo? ¿Me presentaré delante de Él con holocaustos, con becerros de 1 año? Cosas que la ley mandaba. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miríadas de ríos de aceite, cosas que la ley ordenaba, como parte de los servicios de adoración. Ofreceré mi primogénito, bueno, eso no estaba en la ley, por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. O sea, cuando yo he pecado grandemente, debiera yo, debido a la gravedad de mi pecado, estar dispuesto incluso a sacrificar mi primogénito como sí lo hizo el Señor. ¿Es eso lo que Dios espera? ¿Es esa la manera como yo debo presentarme delante de Dios? Y la respuesta a esas preguntas que yo acabo de mencionar es un rotundo no. Eso no es como tú has de presentarte delante del Señor. No porque los sacrificios del Antiguo Testamento fueran inservibles, porque Dios los prescribió, pero lo que sí queda claro es que hacer cualquiera de esos sacrificios que acabamos de mencionar, el tomar becerros de 1 año de edad, el sacrificarlo por millares, poder tomar toneladas de aceite, de unción y poder ofrecer holocausto y todo lo demás, si esas cosas no van acompañadas de una preocupación genuina por la condición del necesitado, si eso no va acompañado de una compasión por aquellos que sufren, y si no hay un caminar humilde delante de Dios, cada una de esas cosas ofrecidas a Dios es algo que Dios rechaza. De hecho, no es solamente algo que Dios rechaza, es algo que Dios aborrece. Ofrecerle a Dios oraciones, textos bíblicos, versículos bíblicos, un estudio bíblico, decirle a alguien, voy a orar por ti, si eso no está acompañado de estas cosas que veníamos mencionando, incluyendo un espíritu humilde, es algo que literalmente Dios detesta. De hecho, escucha lo que Dios dice en 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. En otras palabras, puesto en el contexto de hoy, en esta mañana, se complace tanto el Señor en que estés aquí esta mañana, que estés aquí en la Santa Cena el miércoles, como que viva una vida de obediencia. Porque una cosa sin la otra realmente para Dios no cuenta, es algo que Él aborrece. Aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, el obedecer es mejor que estar aquí, es mejor que venir a la cena del Señor, y el prestar atención que la grosura de los carneros, el prestar atención a su voz, a sus mandatos, a lo que ordena, es mejor que ir a ofrecerle carneros al Señor. Ese es el contexto del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es todo lo demás que nosotros hacemos. Ir a las cárceles, si yo no tengo un espíritu de compasión, no tengo un espíritu de humildad, no tengo un espíritu de obediencia, realmente es algo que Dios pudiera decir, eso apesta. Porque simplemente luce bien, pero no sale de un corazón que está bien. Y es a esto a lo que Miqueas se está refiriendo. La realidad es que si nosotros leemos los artículos que salen acerca de iglesias, los comentarios que se hacen, frecuentemente hay iglesias que han sido conocidas o siguen siendo conocidas hoy en día por su buena doctrina. Pudiera mencionar un número de ellas. Hay otras iglesias que son conocidas por su buena adoración, las voces, los cantos, la centralidad de los cantos en Cristo Jesús. Algunas han sido conocidas por su
intensidad al orar. El tabernáculo de Brooklyn, por ejemplo, en una ocasión tenía un movimiento de oración de 24 horas al día y no paraba. Y cuando finalmente entonces dijeron, bueno, esto como que se está haciendo largo, lo redujeron a 12 horas al día. Eso es una iglesia conocida por eso. Hay iglesias que son conocidas por su esfuerzo misionero y su movimiento de plantación de iglesia. Hay otras que son conocidas por su apologética, su celo por la verdad. Y todo eso está bien, y todo eso es bíblico, y todo eso es aplaudible. Pero raramente, tú puedes hacer el ejercicio tú mismo, una iglesia es conocida por su espíritu de compasión. Eso es raro. De hecho, no sé, puedo pensar en una. No digo que no hayan iglesias que tengan ministerios de compasión y de misericordia. No, pero que su renombre, su fama, su reputación sea la compasión. Eso es raro. Y eso tiene probablemente su razón. Sin embargo, si tú miras, si tú analizas en los evangelios la vida de Jesús, tú puedes pensar, por ejemplo, la vida de Jesús y sus enseñanzas. Tú puedes pensar la vida de Jesús y sus milagros. La vida de Jesús y su discipulado de estos hombres. Pero cuando tú piensas en la vida de Jesús, en su mundo emocional, la cualidad número uno, yo no creo que esto está sujeto a discusión ni siquiera, la cualidad número uno del mundo emocional de Cristo fue su espíritu de compasión, sin lugar a dudas. En Mateo tú encuentras 4 ocasiones diferentes donde dice que Jesús fue movido a compasión. En Marcos tú encuentras 3 relatos donde dice que Jesús fue movido a compasión. En Lucas tú encuentras 3 otros relatos donde dice que Jesús fue movido a compasión. Yo estoy simplemente refiriéndome a los relatos donde se habla de que el corazón de Jesús fue movido a la compasión. Sin embargo, el número de relatos en los evangelios donde claramente, aunque no aparezca la palabra compasión, Cristo está siendo movido a algo como la compasión, son múltiples. De manera que la cualidad número uno del mundo emocional de Jesús fue la compasión. La pregunta es, ¿por qué esa no es la realidad en nosotros? A nosotros nos faltan ojos. Nos faltan ojos para ver, porque algunos ven, pero viendo no se percatan la realidad detrás de lo que ven. Algunos ven al que está en la calle pidiendo, que está sucio, que no luce bien, que algunos incluso se atemorizan, pero no perciben la realidad de esa pobreza en que vive. Otros ven incluso, wow, imagínate, esto es difícil. Es difícil vivir así. Yo no me imagino lo que sería vivir así, pero no se conduelen. No hay como un dolor que los mueva a hacer algo. Otros ven, pero no hacen nada con lo que ven, porque el hacer algo representaría una inconveniencia. Y la realidad es que a nosotros no nos gusta tener inconveniencias en nuestras vidas. La compasión me complica, porque me obliga a hacer algo, me mueve a hacer algo, interrumpe lo que estoy haciendo, me desvía del camino. Y otros ven, y al ver usan la fe cristiana, o sea, lo que está en la Biblia, para justificar desobedecer la Biblia. Y ahora yo te lo voy a ilustrar. O sea, nosotros somos capaces de usar la Biblia para desobedecer la Biblia, somos capaces de usar el nombre de Dios, vaciarlo de su contenido, porque usando el nombre de Dios estamos desobedeciendo a Dios. Y yo no conozco nada más pecaminoso que eso. Mira este texto, muy conocido por ti, en el Antiguo Testamento, de cómo tú puedes ser muy religioso y al mismo tiempo usar la palabra para justificar el no obedecer lo que la misma palabra te manda.
Escucha lo que dice Lucas 10, del 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. En otras palabras, el texto dice medio muerto, pero probablemente si tú lo veías de lejos lucía muerto porque no se estaba moviendo. Pero lo dejaron herido. Por casualidad, cierto sacerdote, ese es el pastor de hoy en día, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. El pastor viene, va por aquí, ve a este hombre que luce medio muerto y hace esto. Se va por el otro lado del camino. Luego viene un levita. Los levitas también participaban en la adoración del templo, eran parte de ese grupo sacerdotal, por así decirlo. Y cuando llegó al lugar, lo vio y pasó por el otro lado del camino. Volvió a hacer lo mismo. Pero cierto samaritano, este samaritano era el inconverso. Yo le estoy llamando inconverso en el sentido de que los samaritanos solamente creían en los primeros 5 libros de la Biblia, la ley de Moisés solamente, y no creían nada más, no creían en lo que a los profetas habían escrito, no creían en los salmos, no creían en los proverbios, por tanto era un incrédulo. Entonces este es el incrédulo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. El pastor, el sacerdote, el anciano o diácono, el levita, lo ven, se alejan, pero hay un incrédulo que lo ve y le duele. Y esto es lo que él hace. Y acercándose le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó durante esa noche. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídalo, o sea, no puedo seguir aquí, pero cuídalo, y todos los demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. No es solamente que me está costando esto, me va a costar algo más, yo te lo pago al regresar. Tú me dices, ¿cuánto? ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo, el que tuvo misericordia de él. O sea, mira lo rápido que supo la respuesta. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Algo interesante del texto es que cuando se acercaron a Jesús, la pregunta que le hicieron a Jesús fue, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le está diciendo, esa pregunta es la pregunta equivocada. Esa no es la pregunta. Porque fíjate que él no dice, ese samaritano era tu prójimo a quien debiste ayudar. No. Sino que Jesús dice, ¿cuál de los 3, levita, el sacerdote o el samaritano, demostró ser él el prójimo? Esa es la pregunta. Entonces, ¿cómo es que ellos están distorsionando la ley? Esto fue probablemente lo que pasó. Yo creo que queda más claro en el contexto hebreo. El levita y el sacerdote conocían la ley. La ley decía que si tú tocas o pasas muy cerca de alguien que está muerto, tú quedabas inmundo por 7 días. Si el hombre luce como medio muerto, no se está moviendo y está todo herido, tú sabes, quizás está muerto, déjame yo no tocarlo ni pasar por ahí, no vaya a ser que yo quede inmundo. Y entonces ellos los dos se desvían. El samaritano probablemente no conocía bien la ley porque apenas creían en los 5 libros de Moisés, donde están estas reglas, pero no es que la conocían muy bien. Y entonces él, el menos conocedor, es el que se porta como un prójimo. Entonces esto es lo que pasó. El levita y el sacerdote conocían la ley ceremonial, la ley de Dios. Para fines de entenderla, nosotros la dividimos teológicamente en 3. No es que Dios hizo 3 grupos de cosas, no, Él hizo una ley. Pero para entenderla, habían leyes civiles. Las leyes civiles tenían que ver con los crímenes y delitos y robos y demás que se cometían y que fueron dadas para la nación de Israel exclusivamente.
durante ese tiempo. Estaban las leyes ceremoniales, que son aquellas que apuntaban a la venida de Cristo. Ahí estaban todas las fiestas y estaban todos estos rituales, e incluso el declarar una cosa inmundo o no inmundo. Todo eso apuntaba a Cristo, que iba a venir a quitar todo eso de en medio. Entonces la ley ceremonial es la que ellos quieren cumplir. Déjame no contaminarme. Entonces, queriendo cumplir con la ley ceremonial, ellos violaron la ley moral. Y ahora yo te lo voy a ilustrar. La ley ceremonial hace una pregunta distinta a la ley moral. La ley ceremonial dice, ¿qué me pasará a mí si yo hago esto? En otras palabras, ¿qué me va a pasar si yo paso por ahí y este hombre está muerto? Quedó inmundo. Pues no. Esa es la pregunta que hace la ley ceremonial. La ley moral hace otra pregunta. ¿Qué me pasará a mí si yo no ayudo a este hombre? Al revés. ¿Qué me va a pasar si yo ayudo a este hombre? ¿Quedo inmundo? Pues no. ¿Qué me va a pasar si yo no ayudo a este hombre? Esa es la ley moral. La pregunta es, ¿sabemos cuál es la ley ceremonial? Que es esto de quedar inmundo o no. ¿Cuál es la ley moral? Bueno, yo te lo voy a leer de los labios de Cristo, pero es una ley que estaba enunciada desde el Antiguo Testamento. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios, Mateo 22, del 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto es lo que Cristo está haciendo. En la antigüedad, en el primer siglo, los rabinos tenían yugos, decían. Entonces los discípulos venían y le preguntaban al rabí o rabino, ¿cuál es tu yugo? Y la pregunta tenía que ver con cuál es como tu mandamiento más pesado. Tu mandamiento más grande. ¿Cuál es el mandamiento como del que cuelgan todos los demás? Cristo está aquí le están preguntando, ¿cuál es el primer mandamiento? Eso es lo que le están preguntando, pero con otra palabra. Y Cristo, en un momento dado, responde, dice, mi carga es ligera, mi yugo es liviano. Lo que Cristo está diciendo es, si tú quieres saber cuál es el mandamiento más pesado de la ley de este rabino, ¿tú sabes qué? Es ligero y es liviano. Entonces, ahora, en otro contexto, entonces, ¿cuál es ese yugo? ¿Cuál es ese primer gran mandamiento? Y él le dice, ok, te lo voy a decir. Te lo voy a resumir. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos dependen los 10 mandamientos y todas las demás reglas que cuelgan de los 10 mandamientos. De manera que si tú haces esas dos cosas, si tú amas a Dios y tú amas a tu hermano, si tú pudieras hacer eso continuamente, tú no vas a pecar nunca. No pecarías contra tu hermano, no pecarías contra Dios, no pecarías contra ti mismo. Recuerda que cuando yo desobedezco, hay pecados que no solamente violan la imagen de Dios en el otro, pero violan la imagen de Dios en mí. Porque yo tengo que amar al otro como yo me amo a mí mismo. Pero ¿qué es lo que voy a amar de mí si yo soy un hombre caído? La imagen de Dios en ti. Eso es lo que va a amar. De manera que si tú entiendes el amor a Dios y el amor al prójimo, ya tú no necesitas conocer ninguna otra ley. Si tú obedecieras esas dos. Porque tú vas a proteger la imagen de Dios en el otro, no la va a violar, no la va a profanar y va a proteger la imagen de Dios en ti y no la va a profanar. Mira una aplicación de la ley moral en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 15 y 16. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Si un hermano viene
te habla de alguna necesidad real y tú le dices, bueno, déjame orar por ti, hermano, y tú oras por él, quizás hasta lloras, pero tú realmente no le ayudas a resolver el problema que tiene. Dios dice, por medio de Santiago, ¿de qué te sirve eso? ¿De qué te sirve esa cristiandad que la has convertido ahora en una religiosidad? Porque lo que estás haciendo frecuentemente con esa oración es como llenando una ley ceremonial, por así decirlo, pero no estás llenando una ley moral. Y te di dos: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos da una idea de, wow, cuán frecuentemente estamos nosotros violando la ley moral de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre el samaritano, el sacerdote y el levita? Bueno, escucha, versículo 33. Pero, ese pero es importante, cierto samaritano, el pero dice alguien que no hizo lo que el levita y el sacerdote hicieron, que iba de viaje, llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Ahora, nota que la compasión no es como, wow, qué pena, mira lo que le pasó a este hombre. Oye, déjame orar por él, pero tengo que seguir mi camino. No, oye, ¿qué es la diferencia con la compasión? Vendó sus heridas, lo llevó a un mesón, lo cuidó. Él lo montó en su caballo, de hecho. Pagó 2 denarios. Le dijo, cuídamelo, como si fuera un amigo de él, cuídamelo. Cuando yo venga, yo te pago el resto. Entonces la pregunta grande de parte de Jesús es, ¿cuál de estos tres mostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. O sea, ese es el prójimo. No que quién es tu prójimo, es si tú has actuado como prójimo. La falta de compasión lo que hace es que niega la imagen de Dios en el otro. De hecho, la falta de compasión niega la imagen de Dios en ti y en el otro. Porque se supone que Dios en su imagen es compasivo. Y si yo no lo soy, yo niego la imagen de Dios en mí. El otro, creyente o no, tiene una imagen de Dios también. Y si yo no hago algo a su favor por él, es que no me importa mucho la imagen de Dios en ese otro tampoco. La palabra compasión en el lenguaje original es splagnisomai, en griego, de la raíz splagnon. Y splagnon es una palabra que significa como entrañas, como el hígado, el pulmón, los intestinos, los riñones. De manera que la idea detrás de la palabra compasión es como una metáfora. Es como una metáfora para decir que la compasión se refiere a una emoción profunda que sale como de las entrañas. Y Jesús fue profundamente conmovido por las multitudes. La compasión no es otra cosa que la reflexión, el reflejo externo del amor interno que alguien tiene por el otro. Eso es como es. Hay algo interno, que es el amor de Dios, por la imagen de Dios, que entonces se expresa externamente. Mira esta definición de Google de lo que es compasión. Sentimiento de tristeza, que es lo que hasta ahí llegan muchos, pero no más, que produce el ver padecer a alguien. Ahora, lo que sigue es la clave. Es increíble cómo el mundo secular capta mejor que nosotros muchas veces el significado de las palabras. Entonces, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. De verdad que la compasión no es simplemente algo que yo siento, es algo que yo siento tan profundamente, tanto de adentro de mis entrañas, que me impulsa a querer aliviar el dolor, sufrimiento, dificultad de ese otro. Y ahí que yo decía entonces que la falta de compasión niega tanto la imagen de Dios en ti como la imagen de Dios en el otro.
Entonces, ¿qué es lo que hace que yo entienda bien el concepto de la imagen de Dios? Porque continuamente la imagen de Dios en nosotros la profanamos al desobedecer y sobre todo con ciertos pecados, y profanamos la imagen de Dios en el otro también cuando practicamos ciertos pecados. Número 1, la idea correcta de la imagen de Dios te ayuda a respetar y amar al otro. Y hay cosas que tú haces contra el otro que pudieran ser hasta placenteras, pero no hablan de amar al otro. Al contrario, lo está destruyendo la imagen de Dios en este otro. Cuando respetas la imagen de Dios en el otro, tú muestras reverencia por Dios. Cuando tú cuidas del otro, tú muestras una reverencia por la imagen de Dios con el que ese otro fue creado. Si tú valoras o ignoras, que sería lo opuesto, la imagen de Dios en el otro, o mejor dicho, si tú violas o ignoras la imagen de Dios en el otro, tú niegas el Evangelio. Todo el mensaje de salvación acerca de la salvación y redención del hombre es negado cuando tú violas y profanas la imagen de Dios en ese otro. Y finalmente, cuando violas o ignoras dicha imagen, tú no estás reflejando a Cristo. Y luces como muy mal representante. De hecho, eso es como el otro te ve, literalmente. Cuando yo violo la imagen de Dios en mi esposa, yo luzco un mal representante ante ella y ante aquellos que me observan. Ahora escucha, el énfasis de amar al prójimo lo hizo Cristo, pero no lo reveló Cristo. En otras palabras, esto había sido revelado, como dirían en inglés, way back, muy al principio, en la ley de Moisés, en los primeros 5 libros de la Biblia. De hecho, en el tercer libro de la Biblia, tú pasas por Génesis, tú pasas por Éxodo y después viene Levítico. En el libro de Levítico 19-18 habla de que yo tengo que amar a mis hermanos. Entonces luego tú comienzas a moverte hacia el Nuevo Testamento, aparece en Lucas 10-27, aparece en Mateo 5-43, aparece en Mateo 19-19, aparece en Romanos 13-9, aparece en Gálatas 5-14, otra vez en Mateo 22-39, otra vez en Marcos 12-31, otra vez en Santiago 2-8, 1, 2, 3, 9 veces aparece la idea de que debes amar a tu prójimo. Pero que el prójimo mío es inconverso, sí, pero que el prójimo es una persona, no sé, muy moral. Entonces, ¿por qué es que lo voy a amar? ¿Por qué es que voy a amar a mis enemigos? Cristo dice que ame a tus enemigos. ¿Para qué es que voy a hacer eso? Es que son portadores de la imagen de Dios. Y cuando amas la imagen de Dios, amas a Dios. Y viceversa, cuando la ignoras o la profanas, profanas o ignoras a Dios. La compasión es el requerimiento para sentir el sufrimiento de otros. ¿Recuerda cuando Cristo se desmontó de la barca? Y el texto dice que vio las multitudes, Mateo 9:36, y tuvo compasión de ellas. ¿Qué fue lo que Cristo vio cuando vio las multitudes que los discípulos no vieron? Porque dice que tuvo compasión de ellas, ¿verdad? Bueno, el texto nos dice que las vio angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Él no simplemente vio una frase no gramaticalmente apropiada, pero él no vio un gentío de gente. No, él vio ovejas angustiadas y abatidas. ¿Qué es lo que pasa cuando tú ves una multitud sin pastor? Él las vio como las ovejas son cuando no tienen un pastor. Caminan sin rumbo definido. Lucen ansiosas, inquietas, intimidadas. Las ovejas se intimidan del mover de una hoja, de un árbol, de un arbusto. Tristes. Ovejas sin pastor no tienen quien le escuche. Cuando ellos dicen, ve. Ovejas sin pastor carecen de esperanza, no tienen quien le dé consuelo en medio del dolor. No tiene quien se sienta a escuchar su problema, su queja, su dificultad.
Y si hay algo que nosotros frecuentemente donde fallamos es que nosotros creemos que la necesidad que Dios nos ha llamado a llenar solamente la necesidad espiritual, entonces tenemos ministerios para todos. No, nosotros hemos sido llamados a llenar las necesidades espirituales y físicas de lo que están a nuestro alrededor. Escucha lo que el texto del Evangelio dice, que Cristo al desembarcar, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Escucha lo que Él hace ahora. Nota cómo Él llena las necesidades espirituales y las físicas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahí está el alimento del alma en su enseñanza. Es lo primero que hace. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto, ya es muy tarde, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer, que ellos resuelvan. Pero, ese pero también dice algo, respondiendo él les dijo, no, dadle vosotros de comer. Entonces, aquí hay alguien como que está viendo algo que el otro no está viendo. Esto es similar a lo de Santiago. Si tú le dices, si un hermano te dice que está en necesidad y que no tiene con qué vestirse y que tiene frío y tú le dices, bueno, voy a orar por ti, vaya con Dios y tú no haces nada para aliviar su carencia, ¿de qué te sirve? Bueno, esto es como Cristo está actuando. Vamos a hablar un poquito más de eso, pero déjame leerte una cita de la hija de Billy Graham, Anne Graham. Ella escribió un libro que se llama en inglés Just Give Me Jesus. Simplemente dame a Jesús. Entonces, hablando de esta multitud, de esta compasión que Cristo sintió por las multitudes, escucha lo que ella dice. En aquella multitud estaban los divorciados, los deprimidos, los enfermos, los poseídos, los dependientes de drogas, los airados, los felices, los quejones, los contentos, los crueles, los amables, los egoístas, los considerados, los críticos, los amedrentados y los calmados. Gente, agrega Anne Grant, cuyos sueños habían sido hechos pedazos, cuyos hogares habían sido fracturados, cuyos corazones habían sido destrozados, cuyas esperanzas habían sido deshechas. Jesús vio la gente y penetró su mente y su corazón y su pasado y vio todo eso que los otros no vieron. Esos son los ojos que tú y yo necesitamos y que tú y yo frecuentemente no tenemos. ¿Cuál fue la diferencia? Este Jesús, estos son los discípulos. Vieron la misma gente, en el mismo lugar, en las mismas condiciones. ¿Tú sabes qué vieron los discípulos? El reloj, por así decirlo. Maestro, ya es tarde, despáchalo. Ellos vieron el reloj. ¿Qué vio Cristo? Él vio un corazón herido, que era más importante que el reloj. Los discípulos estaban más centrados en ellos mismos. Cristo lo había llamado a reposar, a descansar, y entonces cuando van camino a descansar, la multitud viene corriendo detrás de ellos y en vez de seguir para el descanso, Cristo lo detiene y dice, no, siéntenlo, vamos a dar de comer a esta gente. Vamos a hablarle primero y luego vamos a darle de comer. Ellos estaban centrados en ellos mismos. Y cuando tú vives centrado en ti mismo, todo parece una interrupción de tus planes, de tu propósito, de tu agenda, de lo que tú quieres hacer. Y lo que Dios hace es que Él permite interrupciones continuas de nuestro tiempo, precisamente porque las interrupciones de nuestro tiempo me enseñan a amar al otro. Con frecuencia yo llego a casa, Katy está aquí, no me deja mentir, y ella me pregunta cómo me fue, y le digo, bueno, prácticamente no hice nada de lo que se suponía que yo hiciera, de las cosas que tenía pendiente por hacer. Bueno, ella me conoce, entonces no fue que yo me pasé el día con las dos piernas para arriba, echado en una silla para atrás, sería quizás muy bueno tener un día así, pero no, es porque la puerta de mi oficina, que tiene una ventanita que tú puedes cerrar precisamente para que no te molesten, el 98% de las veces está abierta. Y la gente entra y me interrumpe, me quita tiempo. Y al final del día, cuando yo digo no hice nada de lo que me tocaba hacer, termino concluyendo frecuentemente, pero hice todo lo que Cristo pensaba que yo tenía que hacer. Porque al final,
la vida no se trata de tareas, se trata de gente. Las tareas son simplemente el instrumento para llegar a la gente. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es como tú y yo necesitamos ir pensando. Mira cómo Cristo, cuando tú lees los evangelios, mira cómo Cristo reacciona. Las enfermedades lo movieron a compasión y sanó paralíticos, ciegos, sordos. Pero no solamente las enfermedades, las posesiones demoníacas lo movieron a compasión. Las muertes movieron a Cristo a compasión. Él fue a la tumba y vio a Lázaro. Y él sabía que lo iba a resucitar, pero vio a Marta y a María en dolor. Y cuando las vio en dolor, él sintió su dolor. De manera que las muertes hacen que Cristo resucite gente. O la compasión. El yugo religioso que al que los fariseos habían impuesto sobre la población, que lo estaba ahogando en vez de darle libertad y en vez de darle gozo, movió a Cristo a la compasión y quiso defender la población. Le dijo, no hagan como ellos hacen, sino hacer como ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Esa realidad que Cristo vio continuamente es lo que hace que en un momento dado Cristo invite a la gente y le dice, venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Hermano, ¿tú no te sientes cargado y cansado en ocasiones? ¿Tú no sientes en ocasiones como que, oye, si Cristo viniera hoy? Y hay un gozo en que Él venga, pero a veces la razón por la que tú lo estás expresando, tú estás tan cargado, tú estás tan cansado. No hay ocasiones en que tú quisieras, bueno, si Él no va a venir porque me lleve. Yo creo que esos son menos de lo que quieren irse y prefieren que Él llegue. Pero yo sé que yo he estado ahí más de una vez. Recientemente he estado ahí. Como que, ¿sabes qué? Mejor que llegue o que me vaya. Entonces tú puedes ver los ojos de Cristo versus nuestros ojos. Déjame hablarte de este otro evento en la vida de Jesús, que tú lo conoces muy bien. Jesús está en Judá y Jesús está en el sur y tiene que ir hacia el norte. Dice que tenía que pasar por Samaria y en realidad no tenía que pasar por Samaria porque Samaria estaba aquí en el medio y los judíos, como odiaban a los samaritanos, o se iban por el área del mar o se iban por el área del Jordán y evitaban Samaria, pero Cristo tenía una cita en Samaria con una mujer samaritana y él llega y se encuentra con esta mujer y la mujer está buscando agua y Cristo le pide agua como una forma de establecer conversación y ella se lo encuentra raro que un judío hable con ella, primero porque era judío y ellos se odiaban, y segundo porque era hombre y ella era mujer, y los judíos no hablaban en público con las mujeres precisamente por el prejuicio que tenían, y eso es como probablemente los discípulos la vieron, con prejuicio. Si hubiesen conocido la historia que ella le dio a Jesús de que había tenido 5 maridos y el que tenía no era su marido, probablemente la hubiesen conocido como una mujer promiscua. De hecho, en el lenguaje de los jóvenes de hace unos años atrás, yo creo que eso ha ido quedando atrás, pero algunos se recordarán todavía, hubieran dicho, esa mujer es un avión. Precisamente por su promiscuidad. La hubiesen visto como una raza impura. Los samaritanos eran judíos casados con gentiles, entonces eran considerados raza impura. Y la hubiesen visto como una mujer que lo que andaba era en busca de agua. De hecho, esta es una mujer que llega al mediodía, dice el texto, a buscar agua. Eso no era común. Al mediodía, en el Medio Oriente, el sol está de una manera insoportable. Con toda probabilidad, ella fue al mediodía para evitar contacto con la gente. Probablemente por su pasado, su vergüenza, quizá era conocida como tal. Eso es como los discípulos probablemente la vieron. Pero Jesús la vio probablemente como una mujer abandonada y maltratada por 5 maridos. Y un sexto que ni siquiera es su marido. La usaron y la dejaron, la usaron y la dejaron. En cada uno de esos casos, probablemente en el momento que ella entra en contacto con el hombre, piensa que el hombre la amaba, y cuando comienzan a tener intimidad también probablemente sintió que el hombre la amaba, pero ¿sabes qué? Ninguno de ellos la estaba amando porque no estaba amando la imagen de Dios en ella que estaba siendo destruida. Jesús vio una mujer abandonada,
vio una mujer portadora de la imagen de Dios en necesidad de redención y vio una mujer más sedienta espiritualmente que físicamente. Y andaba buscando agua, pero su sed primaria no era física. Por eso es que Jesús dice, si tú supieras quién yo soy, tú me pedirías de esta agua y la tomaría y no tendría sed jamás. Algo que a ella le pareció extraño. Pero Cristo se estaba refiriendo a una sed distinta a la sed con la que ella había llegado a aquel lugar probablemente. Entonces los discípulos no hubiesen ayudado a esta mujer porque hubiesen visto primero su pecado. Jesús vio las consecuencias del pecado, el daño del pecado, el dolor que el pecado había producido, en vez de ver el pecado. Eso probablemente, el hecho de ver el pecado, cinco maridos y ahora tiene uno que no es tu marido, probablemente hubiese airado a los discípulos, mientras que Jesús tuvo compasión. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre Jesús y el resto de los hombres, el resto de sus discípulos? Bueno, por un lado, el problema de nosotros es que no nos gusta tener inconvenientes. Es más cómodo vivir sin interrupciones, hermanos. ¿Sí o no? Hasta para mí que estoy tratando de hablar esto, claro que es más cómodo vivir sin interrupciones. El problema es que no es bíblico, porque eso no se va a dar nunca. Ahora yo puedo tratar de evitar las interrupciones, pero eso tampoco es bíblico. Jesús vio lo que los discípulos no podían ver porque tenía un corazón que sentía por lo que el corazón de los discípulos no podía sentir. Jesús vio más allá que los discípulos por una sola razón, porque el amor ve más allá de la incomodidad y ve el beneficio de yo experimentar la incomodidad para ayudar al otro. La vida que Jesús llevó, y ese día con la mujer samaritana, o el día con las multitudes, los días que se encontró con multitudes, Jesús se complicó su vida, porque hubo que sentar y darle de comida a 5,000 personas. La realidad es que el amor complica, eso lo estaba diciendo, lo he dicho más de una vez en diferentes contextos, pero este fin de semana que estaba enseñando un curso sobre matrimonio, decía que el amor complica la vida del amante y descomplica la vida del amado. Eso siempre será así. Entonces, si tú quieres ver lo que otros no ven, tú necesitas compasión. La compasión es algo que tú sientes de manera natural. Y es el resultado de varias cosas. Por un lado, es el resultado de ver la imagen de Dios en el otro que está siendo atropellada, abusada. Por otro lado, el amor es el resultado, el amor que tú experimentas por otro es el resultado del amor de Dios que ha bajado hasta ti y ha hecho residencia en ti. De manera que mi falta de amor por el otro es una falta de comunión con Dios. Porque como Juan dice en su primera carta, primera de Juan, el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios. En tercer lugar, para yo tener compasión, yo necesito hacer lo que Pablo dice en 2 de Corintios 5, no recuerdo el versículo exacto ahora mismo, pero 2 de Corintios 5, donde él dice, de ahora en adelante ya no vemos a nadie según la carne. De ahora en adelante, el que está delante de mí no es una simple samaritana, no es un simple inconverso, no, es un potencial converso para Cristo, es un potencial redimido, es un potencial hijo de Dios. La compasión es el deseo al mismo tiempo de querer obedecer a Dios por amor a Dios. Entonces, a manera de ir como cerrando el mensaje, una de las características de la compasión es que yo no puedo aprender a ser compasivo leyendo un libro. Eso no se aprende en libros, no importa cuánta historia de dolor y de sufrimiento tú leas. Eso es un atributo de Dios, la compasión, la misericordia. Y ese atributo de Dios llega a ti por infusión del Espíritu Santo en la medida en que tú te relacionas con ese Dios y Él te pone en contacto con personas en dolor. La segunda característica de la compasión
es que para yo experimentarla, yo necesito estar centrado en el otro. No hay otra manera. Si no estás centrado en el otro, jamás vas a sentir compasión por ese otro. Y tú consideras entonces a ese otro como superior a ti mismo, tal cual se nos enseña en Filipenses 2. Eso es un requisito. Solo así tú puedes ver las necesidades. Número 3, la compasión toma en cuenta las consecuencias que el otro puede experimentar si yo no hago algo. ¿Cuáles serían las consecuencias en el caso del que fue dejado en el camino, ¿verdad? Que lo habían asaltado? El samaritano hizo lo que el levita y el sacerdote no hizo, porque él pensó, si yo no hago algo, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, quizás se muere ahí. Entonces déjame cuidarlo, vendarlo, limpiar las heridas y déjame llevarlo a alguien que lo cuide. La compasión es considerada, ve la necesidad humana, quiere llenar dicha necesidad, siente gozo al hacerla, considera las consecuencias que el otro experimentaría si él no hace absolutamente nada. Por eso la respuesta de Jesús fue siempre la compasión. Ahora, habiendo dicho eso, lo que sigue es como una consecuencia natural. ¿Cuál es la razón número 1 por la que nosotros no somos movidos a compasión? La respuesta es una palabra: egoísmo o egocentrismo. Si la compasión es la manifestación externa del amor interno que Dios ha infundido en mí, si es así, entonces el egoísmo es la manifestación externa del amor que yo no tengo por el otro. El egoísmo es la manifestación externa del amor que yo no experimento por ese otro. Eso es una gran realidad. El egoísmo no se inmuta por el otro. El egoísmo no siente por el otro. Piensa, dice qué pena, cerebralmente considera la pena, pero no siente dolor por el otro. El egoísmo no tiene sentido de urgencia. Bueno, lo hacemos la semana que viene, siempre puede morir. El egoísmo no tiene sentido de tiempo. Es que tiene, como la mujer, ¿verdad?, de los evangelios, tiene 12 años sangrando. Ha visto todos los médicos, ha gastado todo lo que tenía, ya no le queda nada, ya ha venido donde Jesús, yo soy su último recurso. El egoísmo no se complica por el otro. Era una vida descomplicada. ¿Tú sabes qué? Es mucho más fácil vivir de esa manera. Es mucho más cómodo vivir de esa manera. Lo que no es bíblico. Tampoco es glorificante, no trae gloria a nuestro Dios. Y lo que Dios nos ha pedido cuando yo tengo compasión es que la compasión también es el resultado de tener paciencia y tener misericordia. Y la paciencia y la misericordia soporta la dificultad que el otro me impone. Pero como decía William Barclay, en el contexto del Nuevo Testamento, el soportar algo implica en convertir en gloria lo soportado. Cristo soportó la cruz, pero no soportó la cruz como quien dice, wow, mira, esto es difícil, pero lo voy a hacer porque tengo que complacer a mi papá. No, él convirtió un instrumento de maldición en un instrumento de bendición. Entonces, el soportar, por así decirlo, en términos bíblicos, es convertir en gloria lo soportado. No es que esa sea la definición, pero es como el sentido. Entonces, al final, vamos a recordar lo que dijimos al principio para cerrar. ¿Tú quieres saber qué es lo que tú tienes que hacer para vivir bien? No está oculto, porque te ha sido declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Tú quieres saber lo que es bueno? No es tan complicado. Ni siquiera tengo que leerme un libro entero. Yo debo hacerlo porque me va a ayudar mucho más a conocer a Dios. Pero Dios te dice, te lo voy a decir en un versículo. Tú quieres saber no solamente lo que es bueno,
¿Tú quieres saber lo que Dios demanda de ti? Miqueas 6:8, el texto dice, y lo que Dios demanda, no es que Dios te sugiere, te recomienda, te dice que es una buena idea, no, Él te lo impone como una demanda. Solo 3 cosas. Practica la justicia, preocúpate por el bien de los necesitados alrededor de ti que están incluso fuera de esta iglesia. Ama la misericordia, no es que la practiques simplemente, sino que ames el ser misericordioso y tener compasión, y anda humildemente con tu Dios. Y para hacer eso necesita, por un lado, una relación íntima con Dios, donde Dios infunda su amor, pero necesita valorar la imagen de Dios en ti y en el otro, de manera que no violes, ignores, pisotees o profanes la imagen de Dios en ti, pecando contra ti mismo, ni profanes la imagen de Dios en el otro al pecar contra el otro. Yo creo que eso nos da una buena idea de cómo pudiera esta iglesia llegar a ser conocida por su espíritu de compasión. No es que no hay gente con espíritu de compasión, no es que el cuerpo de Cristo llegue a ser conocido como un cuerpo compasivo. Yo creo que eso adorna la doctrina que defendemos. ¿No crees? Amén.